¿Te gusta la astrofotografía y te gustaría iniciarte en esta apasionante afición sin la necesidad de invertir miles de euros en un equipo inicial? Bien, pues en este vídeo hablaremos precisamente de eso, de cómo iniciarnos en la astrofotografía con un presupuesto contenido, pero que a la vez nos permita tener un equipo que nos dé las prestaciones suficientes para obtener imágenes de calidad. Así que no te pierdas el vídeo. Estás en Astronomies y comenzamos. Bueno, lo primero que quiero deciros es que todo lo que yo os voy a contar en este vídeo está basado en mi experiencia personal. Llevo ya años haciendo astrofotografía, entonces todo está basado en mi experiencia personal, ¿de acuerdo? Pero no significa que sea lo único que funcione. Lo que me funciona a mí no tiene por qué funcionar a los demás, pero lo que intento es ayudaros, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí vamos a empezar con una aclaración sobre qué tipos de astrofotografía podemos hacer, porque básicamente yo lo dividiría en dos conceptos o en dos tipos de astrofotografía: la astrofotografía planetaria y la astrofotografía de cielo profundo, ¿vale? La diferencia principal que existen entre ellos, aparte de que la cámara que usamos para un tipo de astrofotografía difiere de la que se usa para el otro tipo de astrofotografía, es que la de planetaria, básicamente lo que hacemos en vez de capturar imágenes es capturar un vídeo. Hacemos un vídeo del tiempo que queramos, ¿vale? Y entonces ese vídeo después lo que hacemos es extraer esos fotogramas mediante procesado, extraemos esos fotogramas, los apilamos y montamos la imagen final, ¿de acuerdo? Y la astrofotografía de cielo profundo, lo que hacemos son imágenes de larga exposición. Aquí ya no hacemos vídeo, hacemos imágenes de larga exposición que pueden ser con diferentes tipos de cámaras, como veremos después, ¿de acuerdo? Y estas imágenes después hacemos lo mismo, las apilamos y a partir de ahí todo ello en procesado, ¿vale? Y a partir de ahí, una vez apiladas, las trabajamos y obtenemos la imagen final. Entonces, una vez visto los dos tipos de astrofotografía que podemos hacer, yo os voy a dar consejos del equipo que podéis tener para uno y para otro, para que obtengáis unas imágenes de calidad, ¿de acuerdo? Pues vamos a comenzar viendo las monturas. Bueno, pues cuando hablamos de monturas tenemos que decir que hay tres monturas principales o tres tipos de monturas principales para hacer astronomía, que no astrofotografía, ¿de acuerdo? Tenemos las monturas, las altazimutales, las Dobson y las ecuatoriales, ¿de acuerdo? Entonces, depende de lo que queramos hacer, como hemos dicho al inicio. Si lo que vamos a hacer es astrofotografía de planetaria, cualquiera de las tres nos podría valer, ¿de acuerdo? Pero si vamos a hacer astrofotografía de cielo profundo, tendríamos que decantarnos por una montura de tipo ecuatorial. Las altazimutales, poniéndole una cuña ecuatorial, podríamos convertirlas en monturas ecuatoriales. ¿Por qué digo esto? Porque si ya tenéis una montura altazimutal, la podemos convertir mediante esta cuña ecuatorial, que suelen vender los fabricantes de este tipo de monturas, para hacer astrofotografía. Por lo tanto, ya no tendríamos que invertir en esa montura inicial, ¿de acuerdo? Pero bueno, estamos planteando que es el inicio y que no tenemos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos estos tres tipos de monturas: altazimutales, Dobson y ecuatoriales, ¿vale? Para cielo profundo nos iríamos a las ecuatoriales. Y dentro de las ecuatoriales nos iríamos a las de tipo alemán, que son las que uso yo. Por ejemplo, esta que veis aquí detrás mía es una montura ecuatorial, una EQ6 Pro. Tiene ya 15, 16 años, ¿de acuerdo? Le he modificado los motores, le he hecho un montón de cosas. Va muy bien, porque son monturas muy estables, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta cuando elegimos una montura, y ya da igual el tipo de montura que cojamos, es el peso que le vamos a poner encima, porque no todas son aptas para tener cualquier peso. Esta, por ejemplo, aguanta bastante peso, pero si nos decidiésemos por una montura de tipo ecuatorial, mi consejo sería siempre una HEQ5, que ya soporta un peso suficiente, ¿de acuerdo? Eso sería como montura ecuatorial con GoTo, es decir, que ya van computerizadas para localizar nuestros objetos de cielo profundo, ¿de acuerdo? Traen un mando, como podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Entonces, con este mando lo que hacemos es decirle a la montura, o a través de un ordenador, o el ASIAIR Plus, que en el ASIAIR Plus tenéis un vídeo de cómo configuro el ASIAIR Plus. Os dejo, no sé si por aquí o por aquí, el enlace al vídeo para que lo veáis. Y desde el ASIAIR Plus pues puedo controlar la montura, o desde un ordenador, ¿de acuerdo? Pero eso sería si nos decidimos a dar el paso a una montura bastante estable en la que vamos a poner telescopios más o menos pesados, ¿de acuerdo? Mi consejo para iniciarnos en la astrofotografía es esta. Es este tipo de montura. Esto es una Star Adventure, ¿de acuerdo? Es una montura de tipo ecuatorial, muy ligera, va con pilas,
y encima de él puedo poner desde cámaras con objetivos más o menos ya potentes, hasta pequeños telescopios. Ahora después, cuando hablemos de los telescopios, veremos qué tipos de telescopios podríamos llegar a poner encima de esto. También van motorizadas. La diferencia es que estas no las podemos controlar desde el ordenador, en principio, pero sí que nos hacen un seguimiento bastante bueno del cielo, ¿de acuerdo? Y nos permiten hacer exposiciones. Yo he llegado a hacer exposiciones con esta montura en concreto de hasta 4 minutos, sin después tener grandes problemas, ¿de acuerdo? Todo depende de lo que le pongamos encima, después lo veremos. Entonces, inicialmente, el gasto que yo haría para ver si me interesa meterme en el mundo de la astrofotografía sería en una Star Adventure o en una GTI, que es un poco superior a esta. Yo no la tengo porque ya me salto a la otra, pero la GTI también te permite un poquito más de carga y es superior a esta, te da más prestaciones, porque esta solo va motorizada en un eje, ¿de acuerdo? Estas van motorizadas en 2 ejes. Bien, entonces, recapitulando el tema de monturas, tenemos las altazimutales, las Dobson y las ecuatoriales, que nos permiten hacer astrofotografía planetaria. Aquí entraríamos ya en que si vamos a coger una, aunque sea para hacer astrofotografía planetaria, yo siempre os aconsejaría una ecuatorial, porque después, si queremos dar el salto a hacer cielo profundo, pues ya la tenemos y no tenemos que hacer más ni apaños ni venderla para comprar otra, ¿de acuerdo? Y dentro de las ecuatoriales os aconsejaría iniciarnos con una Star Adventure o con una GTI de Skywatcher también. Eso para iniciarnos. Y después, si queremos dar un poquito más, que ya sería un equipo un poquito superior, no sería el más económico, pero nos daría mayores prestaciones, yo me iría a una EQ5, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a monturas, ¿vale? Vamos a ver qué telescopios podríamos comprar con un presupuesto contenido que además nos puedan servir tanto para este tipo de montura, que es más ligera, como para la EQ5, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. Bien, pues cuando hablamos de telescopios, igual que en la montura teníamos 3 tipos de telescopios básicamente, o inicialmente, lo que podemos decir de los telescopios es que también tenemos 3 tipos, ¿de acuerdo? Ningún telescopio, como digo siempre, es perfecto para todo, es decir, cada uno tiene sus fuertes y sus debilidades, ¿de acuerdo? Os dejo también por aquí, o por aquí, que no sé muy bien dónde es, un enlace a un vídeo que hice sobre cómo elegir tu telescopio, ¿de acuerdo? Depende en función de lo que quieras fotografiar y de lo que vayas a hacer, ¿vale? Pero básicamente podemos decir que tenemos 3 tipos, los refractores, los reflectores y los catadióptricos, ¿de acuerdo? Este que tenéis aquí es un refractor, y este es pequeñito, es un 420, pero los tenemos bastante más grandes. Los peros que tienen este tipo de telescopios es que si queremos más apertura, pues se hacen demasiado grandes y pesados, ¿de acuerdo? Este, por ejemplo, pues no es muy pesado porque es pequeñito, es un 420. Después tenemos los de tipo Newton, ¿de acuerdo? Que nos dan una mayor apertura con un peso mucho menor, y también nos dan una relación focal, una velocidad de entre f4 y f6. Este, por ejemplo, es un f6,5, ¿de acuerdo? Que es en lo que se suelen mover este tipo de telescopios. Y después tenemos los catadióptricos, que nos dan mayor potencia, mayor alcance en cuanto a la apertura, y nos dan, en contrapartida, lo que nos dan es una focal más lenta, una relación focal más lenta. Estaríamos en torno a f10, f9, aunque esto después con accesorios lo podemos modificar, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, para astrofotografía planetaria, yo cogería un catadióptrico. ¿Por qué? Porque me da mucho más zoom, y aunque tenga una focal de 10 que es más lenta, como lo que voy a hacer es vídeo, pues no me afecta tanto, ¿de acuerdo? Porque no necesitaré invertir tanto tiempo en hacer una imagen. Si miráis el vídeo ese que os he puesto antes sobre cómo elegir sobre los telescopios, cuál elegir, veréis que, por ejemplo, para cielo profundo lo que yo necesito son largas exposiciones. La relación focal de un telescopio, cuando hablamos de f4, f6 o f10, me habla de la velocidad o la capacidad que tiene de captar luz. Por ejemplo, un telescopio que capta luz como este a f5,6, capta mucha más luz en el mismo tiempo de exposición que un telescopio catadióptrico que estaría trabajando a f10. Necesitaría invertir mucho más tiempo en el de f10 para obtener la misma información que obtengo con este tipo de telescopios. Por eso, para cielo profundo es más aconsejable este tipo de telescopios. Yo utilizo básicamente este y mi Newton para cielo profundo, ¿de acuerdo? Depende del objeto que vaya a fotografiar. Si, por ejemplo, voy a hacer galaxias que están más lejanas y con este telescopio, que es un 420, y tenéis que pensar cuando hablamos de un 420,
o un 1000, que es el Newton que tengo yo, ¿vale? Es un zoom, el zoom que hace, ¿de acuerdo? ¿Cuánto me acerco o me alejo? Es como en fotografía, el objetivo que usamos, un 50, un 100, un 400, los de naturaleza que utilizan un 600 para desde muy lejos capturar detalles de aves o de animales, ¿vale? Pues es lo mismo. Yo este es un 420, pero después tengo el 1000, el Newton de 1000, que es el que también utilizo con esta misma montura para hacer para hacer objetos que son más pequeñitos porque están más lejos en el cielo, ¿de acuerdo? Y este se mueve en f5,6 y aquel se mueve en un f4,5, me parece que es, o un f4, ¿de acuerdo? Por lo tanto, más o menos con los dos invierto los mismos tiempos. Yo suelo hacer tomas depende del objeto también, ya os lo pongo en el otro vídeo, pero por ejemplo, ahora que estoy haciendo la nebulosa de la Rosetta, le estoy aplicando imágenes de 5 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de telescopios, ¿cuál compraría yo? Porque después tenemos que tener en cuenta que cuando hablábamos de que cada uno tiene sus fuertes y sus cosas fuertes y sus debilidades, estos adolecen de cromatismos, ¿de acuerdo? Los Newton adolecen de que en las zonas exteriores, por la forma cóncava que tiene su espejo primario, pues se producen elongaciones en las estrellas, y estos tienen cromatismos, veréis que ponen doblete, triplete, este es un cuádruplete, y cuanto más lentes tienen, que es lo que significa doblete, 2 lentes, triplete, 3, cuádruplete, este es un cuádruplete, lo que hace ya es solucionar todos esos problemas de cromatismo y de deformaciones que tienen cuando capturan la luz. Si compramos un doblete, le podemos después poner accesorios para eliminar todos esos problemas de cromatismo, deformaciones y demás. Pero para iniciarnos, yo el que compraría sería el Skywatcher LD72, ¿de acuerdo? Porque por su peso y por sus prestaciones tiene un precio muy, muy interesante y nos va a permitir utilizarlo tanto en la montura que hemos visto antes, en esta. Podemos montarlo aquí, en la GTI también, por supuesto. Esta es la más baja que podríamos tener, o la más baja que yo os aconsejaría tener, ¿de acuerdo? Y por supuesto nos permitiría tenerlo en una HQ5, pero es un objetivo, es un doblete que para iniciarnos en el mundo de la astrofotografía es muy, muy interesante y nos va a dar unas prestaciones increíbles por el precio que tiene. Así que ese es mi consejo en cuanto a meternos en telescopio. Bien, pues cuando hablamos de qué cámara utilizar para astrofotografía, entramos en otro de estos mundos en los que cada uno tiene su opinión, ¿de acuerdo? Pero yo os aconsejaría siempre no iniciarnos con una cámara astrodedicada. Tengo un vídeo en el que hablo hago una pequeña comparativa entre una cámara astrodedicada y una cámara convencional o una cámara como esta, ¿de acuerdo? Una DSLR, que yo también la uso, ¿de acuerdo? Os dejo por aquí el enlace a ese vídeo para que le echéis un vistazo y podáis tener un mejor criterio a la hora de decidiros, ¿vale? Pero en este vídeo os diré que para iniciarnos yo no me iniciaría nunca con una cámara astrodedicada. Esta que veis aquí es una cámara astrodedicada. Dentro de las cámaras astrodedicadas es otro mundo, porque las tenemos que van con sistema de control de temperatura, sin sistema de control de temperatura. En definitiva, traen diferentes opciones también. Pero en cualquier caso, son siempre más caras que iniciarnos con una cámara de este tipo. Y podéis decirme, pero estas cámaras también valen su dinero. Sí, pero mi consejo es que busquéis una cámara de este tipo de segunda mano, que las hay, y a muy buen precio. Por ejemplo, esta que tenemos aquí delante es la que yo utilizo, que es una 5D Mark II, ¿de acuerdo? Que yo la compré nueva, pero la tengo hace casi 20 años, ¿de acuerdo? Porque a mí también me gusta hacer astrofotografía de paisaje, y esta cámara me permite hacer astrofotografía de paisaje y astrofotografía de cielo profundo, acoplándola a uno de mis telescopios, o con un teleobjetivo, simplemente, porque la ventaja que tenemos es que no necesitamos siempre un telescopio, ¿de acuerdo? Podemos poner un teleobjetivo. Entonces, esta cámara, yo la tengo astromodificada, pero esta cámara en el mercado de segunda mano la podéis encontrar entre 200 y 400 euros sin problema. Es una cámara full frame. Cuando digo esta cámara es porque la que uso yo, pero podéis buscar equivalentes de otras marcas. No tiene por qué ser la Canon, ¿eh? Yo os digo lo que yo tengo desde mi consejo y mi experiencia, pero no os ciñáis a lo que yo utilizo, ¿de acuerdo? Buscad porque hay alternativas, hay más cosas. Podéis coger las Nikon, las 800, las de 800, hay un montón de cámaras por ahí que son totalmente útiles. Pero yo tengo esta y esta cámara ahora mismo la podéis encontrar 300, 400 euros en el mercado. Para iniciaros, es una full frame de 20 megapíxeles ya.
es perfecto, es algo que os va a dar muchísimas imágenes antes de dar el salto a una cámara astrodedicada. Y si queréis ir un poquito más allá, yo esta la tengo astromodificada, le quité el filtro para que sea más sensible a las emisiones de H-alfa. ¿Y eso qué me permite? Pues me permite hacer astrofotografía de cielo profundo y captar mucho más detalle en las nebulosas, sobre todo en aquellas que son de emisión de hidrógeno, ¿de acuerdo? Así que, lo dicho, para iniciarnos, sin duda, una cámara de este tipo, ¿de acuerdo? Que en combinación con un objetivo o con el telescopio que os he dicho antes, el Spirit, el 72, el de Skywatcher, ¿de acuerdo? Pues, y esta montura podemos tener grandes imágenes, ¿de acuerdo? Y podemos llegar a hacer exposiciones de 2 minutos fácilmente con este sistema, si la tenemos bien alineada. Ya haremos un vídeo sobre alineación polar. Si la tenemos bien alineada y bien montada, con esta cámara obtendremos grandes imágenes, ¿de acuerdo? Os pongo por aquí un ejemplo de la última imagen que he hecho yo este otoño pasado de la galaxia de Andrómeda, con esta cámara montada precisamente en este telescopio, en el 420, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea de lo que se puede llegar a conseguir con estas imágenes, ¿vale? Además tengo un vídeo, también os dejo por aquí el enlace de la galaxia de Andrómeda, ¿de acuerdo? Y que no sé si hice la comparativa, bueno, os dejo un vídeo por aquí de la galaxia de Andrómeda y aquí la imagen para que veáis hecha con esta misma cámara, ¿de acuerdo? En cuanto a planetaria, deciros que si lo que queréis hacer es planetaria, podemos hacerlo también con este tipo de cámaras, ¿de acuerdo? O podemos hacerlo comprando una pequeña cámara como esta que veis aquí, que es una astrocámara, una cámara astrodedicada para planetaria. La diferencia es que son bastante más baratas que las cámaras astrodedicadas para cielo profundo, porque al no llevar sistemas de control de temperatura, ni muchas cosas de las que las otras llevan, pues son más económicas y sí que nos podríamos, yo os aconsejaría, en vez de utilizar estas, para planetaria utilizar una cámara de este tipo, ¿de acuerdo? Que a la vez nos va a dar la función de hacer de cámara de guiado. Porque yo, por ejemplo, hace muchísimos años que no hago planetaria, pero sí que utilizo esta para hacer guiado y así si un día quiero hacer algo de fotografía planetaria, pues ya tendría la cámara. Hay cámaras que están pensadas exclusivamente para hacer guiado, pero yo os aconsejaría comprar una de planetaria. Ahora cuando vamos a ver el apartado de guiado, hablaremos un poquito de ese tipo de cámaras. Venga. Bien, pues cuando hablamos de guiado hablamos de una parte que puede ser necesaria y fundamental o no, depende de lo que queramos hacer, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué es el guiado, de acuerdo? Por ejemplo, para hacer astrofotografía planetaria no necesitamos un sistema de guiado, ya la montura nos da lo suficiente como para ir haciendo el vídeo y siguiendo, ¿vale? Porque hacemos vídeos cortos, vídeos más largos, pero no necesitamos un sistema de guiado como tal. Sin embargo, para hacer astrofotografía de cielo profundo, si queremos ir a muy largas exposiciones y cuanto mayor sea nuestro telescopio, es decir, cuanto mayor zoom hagamos, más necesidad vamos a tener de hacer guiado al hacer nuestras sesiones, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenéis que pensar que es como en fotografía, ¿vale? Si yo utilizo un 5000, cualquier pequeña, un objetivo, un 500, por ejemplo, no un 5000, perdón, un 500, un 5000 sería una barbaridad, un 500, ¿vale? Cualquier pequeño movimiento que yo haga se traduce en vibración o en desenfoque, ¿de acuerdo? Sin embargo, si yo estoy utilizando un gran angular, pues me permite, es un campo más amplio y me permite pequeñas vibraciones que después no se notarán. En un 420 pues se notará menos que en el Newton de 1000 y será menos necesario o el guiado necesitará ser menos preciso, ¿de acuerdo? Pero básicamente el concepto que tenemos que tener claro en cuanto al guiado es ese. Y si utilizamos este tipo de montura, una vez más volvemos a la Star Adventure, aquí yo no le pongo guiado, aquí ni siquiera utilizo el guiado. El guiado que me da esta montura, la precisión que me da de seguimiento del cielo, de las estrellas, 2 minutos, ya os digo yo que esto, desde mi experiencia, ya llevo 4 años con ella, 2 minutos utilizando un objetivo de hasta 100, ¿vale? Un objetivo de 100, un 200 si queréis, que para hacer, por ejemplo, la galaxia de Andrómeda ya estaría más que bien. 2 minutos me los aguanta perfectamente y no necesitaría ponerle guiado, ¿vale? Por lo tanto, sería más barato incluso con esto. Pero si hemos decidido acoplar el sistema de guiado, pues el sistema de guiado no es más que esto que veis aquí. Es un pequeño telescopio al cual le acoplamos una pequeña cámara detrás
y esta la controlamos desde el ordenador o desde la Sierra Plus, que es el caso del sistema que tengo montado aquí ahora mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué telescopio aconsejaría yo con un presupuesto limitado? Pues yo os aconsejaría el que tiene ZWO, que me parece que sale en torno a 120, os dejo por aquí una imagen y el enlace, ¿de acuerdo? Y ese es el tubo mini de guiado que tiene, y después si queréis algo un poco mejor, os aconsejaría este que tengo yo aquí, que es el de Lunático, el ZG60 me parece que es, yo lo tengo hace años ya, sale un poquito más caro, pero para mí aporta algo más, ¿de acuerdo? Es mejor, pero para iniciarnos sin duda, el mini, por peso y por precio, ¿de acuerdo? Y después, en cuanto a cámara de guiado, pues yo, como os he comentado antes, lo que tengo puesto es una cámara planetaria, ¿de acuerdo? Salen un pelín más caras que las de guiado propiamente dichas, pero si un día quiero hacer astrofotografía planetaria, ya tengo la cámara, no necesito tener una cámara para guiado y una para fotografía planetaria. Esta cámara me puede hacer las dos funciones perfectamente, por lo tanto, con un precio contenido, el tubo guiado, el ZWO, el mini, y una cámara astroplanetaria. Yo en concreto utilizo la ZWO, la 120mm-S, que no es excesivamente cara y da unas buenas prestaciones, ¿de acuerdo? Si queréis un poquito más, la misma cámara, la cámara no la cambiaría, y el tubo de guiado del Lunático, ¿de acuerdo? Si montamos una EQ5 Pro, yo os aconsejaría montar sistema de guiado sobre una montura, no sobre la Star Adventure, sino sobre, si ya hemos decidido nuestro inicio con una montura un poquito mejor, sí que le montaría el sistema de guiado y le pondría el tubo de Lunático, ¿de acuerdo? Pero como presupuesto más económico, el tubo mini de ZWO y esta cámara, ¿de acuerdo? Pues ya con todo esto tenemos un poco la idea. Y ahora vamos a ver algunos accesorios que, depende del sistema que utilicemos, sí que serán necesarios, ¿de acuerdo? Para completar y poder tener una sesión en condiciones. Vamos a ver los accesorios que nos harían falta. Bien, pues mirad, cuando hablamos de accesorios, estamos hablando depende del equipo que hayamos elegido, ¿qué necesitaríamos? Por ejemplo, para utilizar esta montura, yo necesito un trípode. Esta montura, cuando te la venden, viene sin trípode. Entonces necesitaríamos un trípode, aparte de la montura, ¿de acuerdo? Este trípode puede ser de fotografía normal, el que queramos, pero que sea lo suficientemente estable para que no nos provoque vibraciones. Con ello, ¿qué quiero decir? Que no compréis uno de patillas muy finas, ni algo muy sencillo, porque después eso, si hace un poquito de viento, pues se traduce en vibraciones que hacen que nuestras imágenes no queden nítidas. Entonces, un trípode bien estable, y no lo pongáis muy alto, lo ponéis a media altura, porque también cuanto más alto, pues más le va a afectar todo tipo de vibraciones, ¿de acuerdo? Entonces, un trípode en este caso se hace obligatorio. En este tipo de monturas, si decidís coger una montura ecuatorial, ya suelen traer su propio trípode para montarlo, ¿de acuerdo? Entonces, el trípode, pues el trípode en unos vienen y el otro hay que comprarlo, como un accesorio aparte, ¿de acuerdo? Después necesitaríamos fuentes de alimentación. Este tipo de monturas, la EQ6, la EQ5, ¿de acuerdo? Hay que alimentarlas. Para ello necesitamos baterías externas. Existen en el mercado infinidad, yo no os doy marcas ni nada, pero existen en el mercado infinidad de fuentes de alimentación pensadas exclusivamente para astrofotografía, para permitirnos alimentar este tipo de monturas y los accesorios que lleva, ¿de acuerdo? La ventaja que tiene esta, pues que esta va con pilas. La fuente de alimentación son pilas, es mucho más fácil. Entonces, a la hora de hablar de fuentes de alimentación, siempre será una ventaja estas, ¿de acuerdo? Otro elemento que yo os aconsejaría como fundamental son calentadores, sistemas antihumedad, ¿de acuerdo? Como este, por ejemplo, que lo conectamos a una power bank, ¿de acuerdo? Pequeñita, y esto nos salva la sesión. Ya os aseguro yo que hubo un momento en que dije al inicio, Buah, eso tampoco es para tanto. Bueno, cuando te pasas varias noches y descubres que toda la noche la has perdido porque se te ha empañado el objetivo, el telescopio, lo que sea, como veis en este también no llegáis a verlo, ¿de acuerdo? Pero fijaos, en todos mis objetivos y en todas mis lentes, yo si hago sesión de astrofotografía, aquí podéis ver, ¿de acuerdo?, que tienen puestos los sistemas antihumedad. Y si voy a hacer con un teleobjetivo, con la cámara normal,
o astrofotografía de Vía Láctea, que también se puede hacer. Os dejo por aquí algunas imágenes, ¿de acuerdo? Sistemas antihumedad, fundamental, básico, necesario. Es de lo primero que yo compraría, incluso antes que el objetivo, para que os hagáis una idea de la cantidad de noches que he perdido por no tener simplemente esto, que vale 4 duros, ¿de acuerdo? Bien, entonces eso como necesario. Después, si utilizamos las cámaras convencionales, lo que sí que también deberíamos de tener son los controladores de las cámaras, ¿de acuerdo? Los disparadores remotos, intervalómetros, llamadlo como queráis, que me permiten configurar la sesión para no tocar la cámara, porque aquí una idea fundamental que debemos de tener es no tocar la cámara para no añadir vibraciones. Y este además es un intervalómetro, vale muy poquito, los encontráis en un montón de sitios por internet, y me permite programar la sesión para que haga secuencias de fotografías y yo no tener que estar dándole a la cámara cada vez, ¿de acuerdo? Entonces, si hemos optado por este tipo de cámaras, pues un intervalómetro, ¿vale? Y a partir de ahí podríamos añadir o no más cosas. Por ejemplo, ¿qué podemos añadir? Filtros. Filtros anticontaminación lumínica, por ejemplo, este es el último que he comprado, que aún no lo he probado porque el tiempo todavía no me lo ha permitido. Es cuando compras un elemento nuevo, pues hasta que consigues probarlo te cuesta, ¿de acuerdo? Este es un filtro de banda ancha, ¿de acuerdo? Es anticontaminación lumínica y cuando lo pruebe haré un vídeo con él. Es el L Quad, ¿vale? De Optolon, el nuevo que ha salido, y estoy pendiente de probarlo. Precisamente lo probaré con esta cámara, ¿vale? Para ver las diferencias y cómo funciona bien, pero esto ya es un extra, un accesorio. Así que nada, sin más vamos a ver un poquito y recapitular sobre qué es lo que compraríamos, ¿de acuerdo? Hemos hablado de monturas, telescopios, cámaras y sistemas de seguimiento. En cuanto a montura, como os he dicho, me iniciaría con una cámara de este tipo, ¿de acuerdo? Con una montura de este tipo, una montura ecuatorial siempre, y empezaría con la más baja, con esta, con un trípode estable, y encima de esta puedo montar mi Skywatcher, mi telescopio pequeñito, que es el que yo os he aconsejado que compremos, un refractor, ¿de acuerdo? El Black Diamond me parece que es el 72 LD, ¿de acuerdo? De todo esto os dejo enlaces en la descripción y imágenes para que tengáis idea, ¿vale? Entonces, con presupuesto contenido, esta montura o la GTI, si queréis ir un poquito más allá, es un poquito más cara, pero más contenido es esto. Un trípode, el Spirit, y detrás le acoplaría una cámara que no necesitaría estar astromodificada, puede ser convencional, ya nos dará buenas imágenes, y si la queremos astromodificar, pues se puede hacer y no sale excesivamente caro. Y a partir de ahí, pues la fuente de alimentación que necesitemos, los sistemas antihumedad fundamentales, ¿de acuerdo? Y nada más, con eso tendríamos un equipo muy económico, ¿de acuerdo? Y si queremos ir un pelín más allá, un poquito más, pues compraría una montura como esta, no esta concreto porque es más grande, compraría la EQ5, ¿de acuerdo? Y sobre ella podría montar ya el equipo, un equipo más grande, podría montar el Newton, el 150, ¿de acuerdo? O si queremos hacer astroplanetaria, acordaos que sí que necesitamos ir a la EQ5 y montar el catadióptrico encima, que yo montaría también un Skywatcher, el Mach 127, me parece que os dejo un enlace por aquí, ¿vale? Y con todo eso, el sistema de guiado, si utilizamos esta al inicio yo no lo pondría, y si nos vamos a una montura un poco más estable, sí que montaría un sistema de guiado. Como os he dicho, el tubo, el ZWO, el Mini, y una cámara astroplanetaria pequeñita, sencilla, en monocromo, que no me complique mucho la vida y que me funcione, y que si un día quiero hacer astroplanetaria también me funcione. Así que nada más, espero que me pongáis en los comentarios qué utilizáis, con qué os habéis iniciado vosotros, si os han quedado dudas, como ya sabéis, me las podéis poner, yo os las intento contestar todas. Acordaos que tenemos en Instagram la cuenta creada, estamos creciendo poquito a poco, podéis seguirnos ahí donde vamos subiendo las imágenes que hacemos y aquello que vamos haciendo, ¿de acuerdo? Suscribiros al canal, la campanita, darle a todo esto que me ayuda para que el algoritmo me siga mejorando mi canal y me ayuda mucho. Y nada más, si tenéis dudas, como siempre, ya sabéis que me la podéis contar. Así que nada más, con todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.